Crié a mi hermana después de que nuestros padres nos abandonaron, pero ella todavía los eligió a ellos antes que a mí y no me invitó a su boda. Su prometido se enteró y canceló todo. Yo no fui invitado a la boda de mi hermana, que tuvo lugar hace 3 días, y fue realmente desalentador porque creo que fui yo quien la crió desde que éramos muy jóvenes. Ella es alrededor de 8 años menor que yo, y básicamente crecimos sin nuestros padres. Cuando yo tenía 10 años, mis padres simplemente se despertaron al azar un día y decidieron que estaban hartos de ser nuestros padres. No fue muy sorprendente, ya que, incluso cuando yo era muy joven, era evidente para mí que me trataban de manera muy diferente a como otros padres trataban a sus hijos. Siempre mantuvieron una distancia conmigo y con mi hermana. Como no estaban realmente interesados en construir una relación con nosotros, intenté con todas mis fuerzas durante mucho tiempo acercarme a ellos, pero nunca funcionó. Siempre estaban demasiado ocupados para nosotros. Teníamos niñeras que nos cuidaban, y por lo demás, en ocasiones, nuestros abuelos. Mi hermana tenía solo 2 años cuando nuestros padres decidieron que sería mejor que viviéramos con nuestros abuelos, los padres de mi papá, de manera más permanente. Esta decisión fue influenciada por el inicio del negocio juntos, que requería que se mudaran. Mis padres habían estado trabajando en ese momento, pero supongo que la idea de ser socios en un negocio realmente les atrajo. Decidieron aceptar esa oferta de su compañero de trabajo, y funcionó para ellos, ya que les ha ido bastante bien durante los últimos años. Mientras todo fue genial para ellos en el aspecto financiero y laboral, renunciaron a su familia por esto. Mi papá fácilmente podría haber elegido llevarse a sus hijas con él, pero decidió dejarnos con nuestros abuelos. Fueron solo él y mi madre quienes se mudaron para ayudar a montar el negocio. Que mis padres me ignoraran era algo que podía aceptar, pero que nos abandonaran por completo a mi hermana y a mí, dejándonos con nuestros abuelos ancianos, fue algo que nadie había previsto. Ni siquiera mis abuelos estaban contentos con este acuerdo y se esforzaron mucho en pelear con mi padre para conseguir que nos llevara con ellos, pero él insistió en que no podía dedicar tiempo a nosotros. Dijo que simplemente seríamos otra carga para él, que no podía permitirse, porque él y mi madre necesitaban canalizar toda su energía en el nuevo negocio. Mis abuelos nunca me contaron nada de esto y trataron de poner una cara feliz, pero se olvidaban de que yo tenía oídos. Cuando se peleaban, nunca se molestaban en mantener las cosas en silencio, así que, desde muy joven, supe cuáles eran sus prioridades. A los 10 años decidí que nunca iba a contar con ellos para nada en mi vida. Después de que se fueron, no es como si estuvieran fuera de nuestras vidas para siempre, pero solo regresaban durante las vacaciones. La diferencia fue que, después de que nos dejaron con mis abuelos, decidí no tener expectativas de ellos. Siempre que me visitaban, también mantenía mi distancia. Así que creo que es obvio que tenía una relación muy tensa con mis padres. Mi hermana era muy joven en ese momento, así que traté de estar ahí para ella lo mejor que pude. Entender por qué nuestros padres no estaban siempre ahí para ella, como otros padres, era difícil, así que esquivaba esas preguntas. Pero a medida que ella crecía, se volvió cada vez más difícil evitarlas. Incluso a mis abuelos les empezó a resultar complicado no responder. Cuando ella tenía alrededor de 14 años, le dijimos la verdad. Después de eso, comenzó a comportarse de una manera muy confusa con nuestros padres cada vez que la visitaban. Para entonces, su negocio había comenzado a funcionar bien y fácilmente podrían haberse mudado de regreso, pero decidieron mantenerse alejados. Ya habían construido una vida allí y nosotros éramos bastante mayores, así que no vieron el sentido de regresar. Creyeron que podríamos manejar nuestras vidas por nuestra cuenta. Después de que mi hermana se enterara de todo, intentaba actuar distante cuando nuestros padres la visitaban, pero ocasionalmente volvía a comportarse como antes con ellos. Ni siquiera la culpé. Debe haber sido confuso para ella siendo una niña. Al igual que mis padres, también había construido una vida lejos de ellos y gradualmente hice las paces con su ausencia. Me gradué de la secundaria, me gradué de la universidad y conseguí mi primer trabajo, todo sin ellos. Desafortunadamente, perdí a mi abuelo cuando tenía 22 años y a mi abuela cuando tenía 26. Lo único por lo que estoy agradecido es que al menos estuvieron aquí para verme graduarme de la escuela secundaria y conseguir mi primer trabajo. En ese momento, los perdí a ambos, pero ya me iba bastante bien en la vida. Incluso mi hermana, que tenía 18 años y era adulta cuando nuestra abuela falleció, estaba más independiente. Nuestros abuelos maternos habían fallecido hace mucho tiempo, cuando yo era un adolescente, así que estábamos completamente solos después de eso. Pero, honestamente, diría que había estado criando a mi hermana mucho antes de que nuestros abuelos fallecieran. Aunque eran mis padres quienes siempre enviaban dinero para nosotros, yo era quien realmente la estaba criando. Seamos realistas, nuestros abuelos eran bastante mayores y la mitad del tiempo ni siquiera sabían lo que estaba pasando en nuestras vidas. Hacían lo mejor que podían, pero yo era quien realmente estaba ahí para mi hermana. Así que, el hecho de que ella finalmente eligiera a nuestros padres antes que a mí fue aún más vergonzoso e hiriente. Mi hermana tiene 24 años en este momento y se comprometió hace un par de meses, después de salir con su novio durante los últimos 3 años. Siempre apoyé mucho la relación desde el principio, y de hecho creo que fui yo quien la animó a seguir adelante con él después de su última ruptura. Su ex le había roto el corazón y tenía miedo de aceptar a su prometido cuando él la invitó a salir.
pero yo la presioné para que lo intentara, y aquí es donde terminaron. Sin embargo, parece que eso no fue suficiente para justificar una invitación a su boda. Hace un par de semanas, me dijo que no debería esperar una invitación, ya que realmente no me quería en su boda. Fue algo que no habría podido imaginar ni siquiera en mis sueños más locos. Fue porque ella, básicamente, estaba eligiendo a nuestros padres antes que a mí. Como ya lo dije, para el contexto, nuestros padres se mudaron aquí, y esto sucedió hace solo 6 meses. Creen que el negocio puede funcionar por sí solo ahora, y su monitoreo constante ya no es necesario. Ya no era necesario, así que regresaron, pero realmente creo que regresaron porque estaban aburridos de sus vidas allá. Lo primero que hicieron fue intentar reconstruir una conexión con nosotros. Obviamente, no los alenté en absoluto e intentaba pasar el menor tiempo posible con ellos. Los trataba de la misma manera que ellos me habían tratado a mí durante las últimas 3 décadas, actuaba distante y siempre les decía que estaba ocupado cada vez que intentaban hacer planes conmigo. Finalmente, entendieron la indirecta y dejaron de intentar molestarme, pero eso no fue lo que pasó con mi hermana. Ya que ella y yo vivimos separados desde que se graduó de la universidad, tenía una actitud muy diferente hacia nuestros padres y decidió darles la bienvenida a su vida. Tanto su prometido como yo estábamos un poco dudosos acerca de esta idea, porque los padres apestan como padres. No olvidemos que habían estado ausentes de nuestras vidas desde siempre. Ahora se sentía un poco extraño que ella les permitiera volver a entrar como si nada hubiera pasado, pero creía que todos merecían una segunda oportunidad y, ya que estaba a punto de casarse, no estaba dispuesta a actuar de una forma completamente vengativa y dejar pasar esa oportunidad. Lo encontré un poco extraño, pero era su decisión, así que no le pregunté mucho al respecto. Admito que me sentí un poco traicionado porque ella les estaba dando la bienvenida de nuevo a su vida abiertamente. Traté de no dejar que eso me molestara demasiado porque realmente no pensé que eso me quitaría importancia en su vida. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Ella comenzó a pasar mucho tiempo con nuestros padres y últimamente se sintió como si hubiera empezado a evitarme a propósito. Había comenzado a actuar como si estuviera demasiado ocupada y, cada vez que pedía verla, me decía que estaba demasiado ocupada preparándose para la boda. Incluso entonces traté de no dudar demasiado de ella, porque para mí incluso la idea de que ella eligiera a nuestros padres en lugar de mí era simplemente absurda. Sin embargo, ya no pude seguir negándolo cuando, hace unas semanas, vino a mi casa y, después de una pequeña charla, me dijo que las invitaciones se enviarían en un par de días. También me dijo que no debía esperar una. Obviamente, me sorprendí y pensé que era una broma, hasta que me dijo que hablaba en serio y que la razón por la que no me quería en la boda era porque, con mis padres y todo eso, sería demasiado incómodo. Al parecer, estaba avergonzada del hecho de que yo, básicamente, la había criado. Aunque nuestra familia lo sabía, la familia extendida de su prometido realmente no sabía toda la situación con nosotros y nuestros padres. Ella quería mantenerlo en privado, pero creía que no sería posible conmigo en la boda. Me dijo que definitivamente tendría otra ceremonia con solo nuestra familia y amigos, pero que, en este caso, ella quería que me quedara al margen. Sinceramente, no entendía la lógica detrás de todo esto. Le dije que, si tenía problemas para hablar de su vida con la familia de su prometido, simplemente mantendría mi boca cerrada al respecto. Y, para ser honesto, no era como si su familia extendida no fuera a enterarse eventualmente porque habían estado saliendo durante bastante tiempo y sus padres y familiares cercanos ya lo sabían. Pero comenzó a agitarse cuando comencé a pensar en soluciones y me dijo que simplemente no me quería en la boda porque le daba vergüenza que, más que su propia madre, yo hubiera sido como su madre. Ella no podía tener 2 madres en la boda porque eso generaría muchas preguntas. Incluso entonces, luché mucho por entender lo que estaba diciendo, e incluso ahora no entiendo completamente a qué se refería. Básicamente, solo estaba diciendo que preferiría tener a sus propios padres presentes en la boda para evitar complicaciones emocionales o de otro tipo que creía que mi presencia provocaría. Según ella, eso conduciría a mucha vergüenza y drama para ella, ya que nuestros padres también estarían allí. Ella no pensó que podríamos pasar el evento juntos, pero, en lugar de no invitar a nuestros padres, decidió desinvitarme a mí. Sé que probablemente debería haberme asustado, gritado y simplemente haberla echado de mi casa. Pero estaba tan desconsolado que todo lo que pude hacer fue decirle que estaba bien y sonreírle entre lágrimas. Parecía feliz de que yo estuviera siendo comprensivo. Me dijo que definitivamente tendría una ceremonia privada más tarde y luego se fue. Fue bastante insensible de su parte no entender que estaba realmente molesto. Decidí no hablar con ella después de eso. Fue muy difícil para mí tomar esa decisión, pero no había nada más por hacer. La silencié en todas partes para que ni siquiera tuviera que hablar con ella, incluso si intentaba contactarme. También silencié a su prometido porque supuse que él también estaría involucrado en esto. Durante las últimas semanas no he tenido contacto con ella ni con su prometido. Me sorprendió bastante cuando recibí una llamada telefónica de ella el día de su boda. Ella estaba llorando al otro lado de la línea, diciéndome que viniera a salvarla. A pesar de no haber tenido contacto con ella durante semanas, me preocupé. Inmediatamente llamé a su prometido, pero no respondió. Quería ir con ella, pero antes quería asegurarme de que realmente me necesitaban porque, aunque todavía estaba preocupado, las cosas habían cambiado entre nosotros.
Decidí llamar a sus damas de honor. Afortunadamente, su dama de honor contestó la llamada y me explicó todo. Al parecer, su prometido no tenía idea de que ella me había dicho que no asistiera a la boda. No se enteró hasta el día antes de la ceremonia. De hecho, nadie más sabía que no estaba invitado. Todos habían estado preguntando por mi ausencia en los eventos previos a la boda, pero ella solo había dicho que no me sentía lo suficientemente bien para asistir y que estaría allí el día de la boda. Cuando su prometido descubrió la verdad, se volvió loco. Ella le dijo que la razón por la que había decidido no invitarme era porque a sus padres no les parecía bien. Como habían decidido financiar la boda, no podía permitirse ir en contra de ellos. También le confesó que no solo estaban financiando la boda, sino también la luna de miel. Además, estaban dispuestos a darle dinero para cubrir todos los gastos que quisiera para el resto de su vida, ya que ella había decidido darles una oportunidad. Estar involucrada en su vida y yo no lo hubiera hecho. Esencialmente, ella había sido comprada por mis padres, y ella pensó que era una explicación razonable para su comportamiento. Pero no creo que su prometido estuviera satisfecho con la forma en que su dama de honor, y literalmente todos los demás invitados a su boda, pudieron descubrir lo que estaba pasando. Fue porque su prometido decidió dar un discurso y exponer lo que ella había hecho antes de cancelar la boda y salir de allí. Él les contó a todos cómo ella se había convertido en una traidora porque sus padres habían aparecido repentinamente, después de no preocuparse por ella durante toda su vida. Y ahora acababan de agitar un fajo de billetes delante de su cara. Ella había olvidado todo lo que yo había hecho por ella. Como a ella le había resultado tan fácil hacérmelo a mí, él no pensó que le sería difícil hacérselo a él también en algún momento. Por eso ya no pensó que era buena idea que se casaran. Habiendo dicho esto, se alejó del altar, y mi hermana no pudo hacer nada después de que él se marchó. Ella prácticamente tuvo un colapso mental y comenzó a sollozar como loca. Fue aún más humillante porque antes de eso había estado presumiendo de nuestros padres todo el tiempo. En cada evento previo a la boda, había estado hablando de ellos y presentándolos como los mejores padres del mundo, que siempre habían estado ahí para ella. Las personas que la habían conocido desde siempre obviamente estaban muy sorprendidas, pero no dijeron nada. Finalmente, la verdad salió a la luz, y ahora todos lo saben. Aproximadamente media hora después de que él se fue, y se negó a regresar incluso después de que sus padres se lo pidieran, mi hermana decidió llamarme. Nuestros padres no podían soportar que los pusieran en una posición incómoda y también se marcharon. Ella me había dicho que fuera a salvarla porque seguía divagando acerca de que yo era la única que podía arreglar esto. Creía que había aprendido la lección, pero ahora solo quería que yo regresara, así como su prometido. Después de que su dama de honor me contó todo, me dijo que ella tampoco se sentía cómoda con esta situación y que realmente quería estar allí para su mejor amiga. Pero, después de saber lo que pasó entre nosotras dos, pensó que debería ser enteramente mi decisión si quería o no presentarme ante ella. Incluso me dijo que nadie me juzgaría si no lo hacía. Lo pensé un poco, pero finalmente decidí que no iba a aparecer. Ella se equivocó. Por mucho que odie admitirlo, ella es una adulta y sabía lo que estaba haciendo. Así que fue bastante tonto siquiera esperar que yo viniera a rescatarla y arreglar todo para ella. No puedo pasar toda mi vida limpiando sus desastres, especialmente cuando ella ni siquiera lo valora. Me pregunté qué había hecho su prometido. No soy nadie para juzgar si estuvo bien o mal, pero estaba feliz de que él hubiera tomado una posición por mí y respetado todo lo que había hecho por mi hermana, a pesar de que ella no podía verlo por sí misma. Pensé que necesitaba desesperadamente ese llamado de atención. Cuando nuestros padres decidieron irse en silencio, sin siquiera intentar consolarla, supongo que entendió que nunca había sido una prioridad para ellos. Solo estaban tratando de volver a nuestras vidas porque eso era socialmente aceptable, y, desde que se iba a casar, era una fuente potencial de nietos. Además, no es como si realmente les importáramos, solo les importaba su imagen y reputación. Teniendo todas estas cosas en mente, decidí dejarla lidiar con esto sola ese día. Eso fue hace 3 días. Después de esa llamada telefónica, no intentó contactarme nuevamente hasta esta mañana. A pesar de que la había silenciado antes, decidí desactivar su silencio después de esa llamada telefónica solo para mi tranquilidad. Esta mañana, alrededor de las 6 de la mañana, que es bastante temprano, me envió un mensaje diciendo que lamentaba mucho todo lo que había sucedido. Sabía que podía disculparse por el resto de su vida y aún así no podría compensarlo, pero solo quería hacerme saber que realmente se arrepentía de lo que había hecho y que lo decía en serio. También me dijo que había estado tratando de comunicarse con su prometido durante los últimos 3 días, pero él no ha estado hablando con ella desde que se canceló la boda. Incluso le escribió un cheque a nuestros padres para compensar la mitad de los gastos de la boda y ya ni siquiera puede enviarle mensajes de texto. Me sentí muy mal por ella e incluso terminé llorando un poco porque sabía cuánto lo amaba y lo seria que era con él. También me sentí terrible por el hecho de que probablemente nunca podríamos volver a ser las mismas de antes, especialmente después de lo que acaba de suceder. De todos modos, terminó el mensaje diciéndome que, independientemente de lo que pasara con su prometido, ella todavía quería arreglar las cosas conmigo y solo necesitaba una oportunidad. Me pidió que nos reuniéramos en un restaurante cerca de mi casa este fin de semana para que pudiéramos hablar y al menos tratar de aclarar las cosas.
Dijo que realmente sentía que conocernos en persona nos haría mucho bien a ambas y que no quería darse por vencida con nosotras. Pero la verdad es que no estoy segura de querer conocerla ahora mismo. Ni siquiera estoy segura de si estoy lista para ello o si siquiera quiero darle una segunda oportunidad en este momento. Todo es un desastre en mi cabeza. Han sucedido cosas que nunca había esperado que pasaran, y sé que ella está pasando por algo, pero yo también. Siento que necesito algo de tiempo. Al mismo tiempo, también siento que ya ha sido castigada lo suficiente y necesita que alguien esté ahí para ayudarla, pero no estoy segura de si ese alguien debería ser yo. Estoy realmente confundido, así que estoy aquí para pedir consejos y opiniones. Así que, soy el idiota por no querer ir a encontrarme con mi hermana y aclarar las cosas con ella después de que su prometido se fue de su boda por no invitarme. Edición, chicos, ni siquiera sé por qué tengo que agregar una edición para aclarar esto, pero el prometido de mi hermana es 6 años menor que yo y siempre lo he considerado más como un hermano. Sí, hemos sido amigos cercanos desde que empezó a salir con mi hermana, pero eso seguramente sucedió porque los tres solíamos pasar mucho tiempo juntos. Eso no significa que él esté enamorado de mí y por eso se defendió, solo significa que es una persona decente y que sabía que lo que mi hermana estaba haciendo estaba mal. Defendió lo que creía que era correcto. Para todos los que insinúan que podría haber tenido sentimientos por mí y por eso actuó así, odio reventar su burbuja, pero están equivocados. Afortunadamente, no estamos viviendo en una novela romántica de Wattpad, y aquí, en el mundo real. A veces las personas simplemente defienden a otras porque es lo correcto y no porque tengan sentimientos románticos por ellas. Lo siento si sueno ofendido, pero eso es porque, en cierto modo, lo estoy, ya que las implicaciones son simplemente extrañas y tontas. De todos modos, la conclusión es que su prometido y yo siempre habíamos tenido una relación muy de hermanos, y así es como debería haber sido. También, algunos de ustedes querían saber cómo les había ido financieramente a mi hermana y su prometido, y quien se suponía originalmente que financiaría la boda. Tanto mi hermana como su prometido tienen trabajos de marketing y ganan una cantidad decente de dinero. Inicialmente, iban a dividir el costo de la boda en una proporción de 60/40. Su prometido es hijo único y sus padres tenían un fondo para la boda reservado para él, mientras que mi hermana solo me tiene a mí. Querían hacerlo más fácil para nosotros, lo cual realmente aprecio. Pero entonces mis padres intervinieron y le extendieron un cheque a mi hermana y ella se dejó llevar. Eso eventualmente arruinó todo para ella y para nosotros. Si soy honesto, eso ya está hecho, y todo lo que podemos hacer es intentar seguir adelante. Actualización 1, muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me dieron consejos. También un gran saludo y gracias a todos los que se acercaron a mí para decirme que las cosas van a estar bien. Realmente significa mucho para mí porque la vida ha sido bastante difícil hasta ahora, y a veces parece demasiado, pero sé que soy lo suficientemente fuerte para manejarlo. Así que gracias por dejarme desahogarme y recordarme que puedo hacerlo. De todos modos, llegando al punto de esta publicación, decidí hablar con mi hermana y arrancar la curita. No fue fácil, pero tenía que hacerle saber que, ahora mismo, simplemente no tenía ganas de hablar con ella y arreglar las cosas otra vez porque eran demasiadas cosas emocionales con las que lidiar y no estaba en el espacio adecuado para algo así. Estábamos hablando por teléfono, así que le dije que simplemente quería alejarme de ella para aclarar mis sentimientos. Ella realmente me había lastimado y no sabía si estaba lista para verla y hablar con ella tan pronto. Incluso mientras hablaba con ella por teléfono, sentí que iba a llorar y al otro lado de la línea ella sonaba de la misma manera. Pero, finalmente, me dijo que entendía de dónde venía y que respetaba mis sentimientos. Me dijo que estaría esperando a que yo cambiara de opinión y que, incluso si no lo hacía, estaría bien con eso porque sabía que había cometido un error grave y que era muy importante respetar mis sentimientos después de lo que había sucedido. Sucedió, así que terminamos nuestra llamada telefónica con esa nota y ahora voy a intentar procesar todo lo que ha sucedido y afrontarlo. Pero, eventualmente, realmente quiero volver a conectar con mi hermana porque, al final del día, somos todo lo que tenemos. Sé que la gente comete errores, pero no quiero dejarla ir. Sé que esto puede no sentarle bien a mucha gente, pero es lo que es, y hemos sido familia el uno del otro durante mucho tiempo. Creo que puedo perdonarla una vez, pero eso es algo para pensar en el futuro. Por ahora, solo quiero dejar de pensar en estas cosas. Actualización 2, hola. Han pasado un par de meses desde que se canceló la boda de mi hermana y no hemos estado exactamente en contacto, pero ella me ha mantenido informado sobre su vida. Le respondo, pero trato de que sea lo más breve e impersonal posible. Otras veces, si no me siento con ganas de hacerlo, simplemente no respondo. Ella me dijo que había cortado el contacto con nuestros padres y que les había devuelto el dinero que le dieron unos días después de que se cancelara la boda. Desde entonces, han intentado contactarla varias veces, pero ella ha rechazado todos sus intentos. Hasta ahora, ni ella ni yo habíamos sabido nada de su prometido, pero anoche me dijo que él finalmente la había llamado para disculparse por lo que había sucedido en la boda. Aparentemente, él dijo que estaba muy molesto por el hecho de que nuestros padres lograran ponerla en mi contra con la promesa de dinero en el futuro. Eso le hizo pensar que ella era una traicionera, pero también creía que él podría haber manejado mejor la situación. Humillarla frente a toda esa gente simplemente no había sido necesario.
Él le dijo que estaba realmente enojado con ella y que odiaba el hecho de que ni siquiera hubiera considerado importante hablar con él sobre esas cosas antes de tomar una decisión. Eso lo hizo sentir sin importancia. Y, por supuesto, estaba realmente molesto por cómo ella me había tratado, ya que él me respetaba mucho. Todos esos factores combinados fueron demasiado para él y terminó dando ese discurso en la boda y arruinando todo. Después de esa disculpa, mi hermana también se disculpó con él y reconoció que ella también tenía culpa. No lo culpaba exactamente por lo que había sucedido. Así que decidieron encontrarse y cerrar ese capítulo, al menos. No sabía qué decir, así que simplemente le deseé lo mejor cuando fuera a hablar con él. Lo digo en serio, realmente les deseo lo mejor. Me agradan mucho juntos y deberían haber terminado juntos, pero las cosas salieron mal de la manera más inesperada. Actualización 3, hola. Han pasado casi 10 meses desde que publiqué aquí por primera vez y muchas cosas han cambiado desde mi última actualización. Para empezar, mis padres se mudaron porque supongo que se dieron cuenta de que ninguna de sus hijas los necesita aquí ya. Mi hermana comenzó una terapia individual y ella y su prometido también decidieron arreglar las cosas. Esto sucedió hace solo 2 meses. Decidieron ser amigos, pero pronto se dieron cuenta de que nunca iba a funcionar porque todavía estaban perdidamente enamorados el uno del otro, independientemente de lo que hubiera sucedido en la boda. Aún así, optaron por buscar terapia de pareja, porque, obviamente, lo que ocurrió en la boda no era algo que pudieran simplemente borrar. Tenían que reconocerlo y analizarlo. Realmente espero que les funcione porque, por lo que he visto, definitivamente pertenecen el uno al otro. En cuanto a mi hermana y yo, estamos tratando de reparar nuestra relación también. Finalmente la vi en persona hace una semana. Antes de eso, solo estaba intentando hablar con ella por llamadas y mensajes de texto porque aún no me sentía lista para verla. Cuando finalmente nos encontramos en persona, fue como si se abrieran las compuertas. Terminamos llorando durante unos 15 minutos antes de que pudiéramos decir alguna palabra. Ella no podía dejar de disculparse y tuve que asegurarle que, independientemente de lo que había sucedido, estaba dispuesta a darle una oportunidad real de arreglar las cosas. Le dije que podíamos superar esto si realmente queríamos. Después de todo, las familias han pasado por cosas mucho peores y se han mantenido unidas. Si ella realmente se arrepiente de todo, no veo una razón por la que no podamos hacer que funcione. Estoy segura de que, con el tiempo, estas heridas también sanarán. De todos modos, todavía tengo esperanzas para el futuro y sé que todo irá bien. En esta cuenta subimos las historias completas.